Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Ya vamos a continuar este estudio, preguntas y respuestas. He ido 3 semanas hablando de diferentes preguntas que he recibido por correo electrónico o por correo nacional o por llamada telefónica. Y estuve grabando fuera de casa, ¿verdad? Estábamos allí 2 veces. Ahí está atrás de mí el agua, ¿verdad? La vajilla, aquí donde vivimos. Y el otro estábamos allí, cerca de la calle de tierra, de tierra blanca, ¿verdad? Qué bonita ahí está. Y entonces estuve fuera de casa grabando los otros domingos el sermón de preguntas y respuestas. Yo quiero continuar con esto y estuve preguntando a mí mismo, ¿cómo puedo hacer esto sin la pizarra blanca? Porque estas son preguntas muy profundas, podemos decir. Esto no es leche, vamos hoy un poco con vianda o carne, mejor dicho, ¿verdad? Quiero dar las preguntas más profundas que me han preguntado a través de los años. Y este es el número 4 o parte 4 de preguntas y respuestas. El otro domingo mi plan es, si Dios permite, estar fuera de casa otra vez, grabando otra vez preguntas y respuestas, pero fuera de casa en el bosque que anda por allá. Y me gustaría que pase ahí bien. Espero que no hay zancudos o por otros insectos, pero me gusta estar fuera de casa grabando, predicando. Entonces me gustaría hacer esto en la semana que viene. Pero en esta semana yo necesito esto, porque muchas preguntas que hay, necesito apuntar aquí algunas cosas porque son preguntas un poco profundas y necesito la pizarra. La pregunta primera, vamos a comenzar. Otra vez tengo aquí 7 preguntas, como siempre, ¿verdad? Me gusta por lo menos hacer 7 cada vez, si Dios permite. Y la pregunta primera es esto: ¿pudiera venir el reino de Cristo en el tiempo de los apóstoles? Es una buena pregunta. Están preguntando si en el tiempo de los apóstoles, si pudiera venir el milenio, después que predicaron ellos por poco tiempo. Una cosa, lo dije en inglés, lo voy a decir en español, que según la palabra de Dios, hay 2 diferentes reinos en la palabra de Dios. Hay primeramente el reino del cielo y el otro reino que se llama el reino de Dios, el reino de Dios. Pues el reino del cielo es el reino de Dios mismo aquí en la tierra. Nosotros llamamos a esto el milenio. El milenio. Y esto es el milenio, el reino literal de Cristo Jesús cuando Él va a gobernar en la tierra. Ese es un reino literal o físico de Cristo aquí en la tierra. El otro es el reino de Dios. El reino de Dios es un reino espiritual. El reino de Dios no es carne ni bebida, pero paz, justicia, gozo y justicia en el Señor, como dice la palabra en Romanos. Es espiritual. Cuando tenemos Cristo adentro de nosotros y somos salvos, está sellado adentro. Esto es el reino de Dios. Y el reino de Dios está dentro de nosotros, como dice en Lucas. Entonces hay 2 diferentes reinos en la Biblia. Y ahora estamos nosotros bajo el reino de Dios. El reino del cielo es cuando viene Cristo a gobernar en el milenio. Pero la pregunta es, ¿pudiera venir el milenio aquí? Estamos estudiando en inglés el libro de Actos o Hechos. Estamos estudiando de Esteban. Y cómo mataban a Esteban. Apedreaban a él. Y Esteban, a morir, dijo: yo veo en el cielo el Señor parado
está parado en el cielo. En otros pasajes habla de Jesucristo sentado en el cielo. Pero Esteban estaba parado. Vamos a Actos o Hechos capítulo 7, versículo 52. Y vamos a leer, empezamos en versículo 21. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo como vuestros padres hicieron, así también hacéis vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? Que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y oyendo estas cosas fueron heridos hasta el corazón y crujían los dientes contra él. Está predicando aquí Esteban contra los fariseos, los líderes religiosos de Israel. Mire aún más lo que dice. 55. Mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en pie a la diestra de Dios. Y dijo, aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Y aún más va hablando de él y cómo ellos apedreaban a él. Pero una cosa interesante. Esteban está aquí predicando. Y mientras que él está predicando, él dice 2 veces, yo veo al Señor Jesucristo parado, de pie, allí en el cielo. ¿Por qué estaba de pie el Señor Jesucristo? Algunos han pensado por esta razón. Otra vez la pregunta, ¿pudiera venir el reino de Cristo, el milenio, en el tiempo de los apóstoles? ¿Ok? Aquí tenemos lo que quizás pudiera pasar. Si habían recibido o si recibieron al Señor Jesucristo, yo pienso que pudiera venir el Señor Jesucristo en este mismo momento. Y esto pudiera ser el tiempo de la iglesia, aquí mismo. Y aquí en capítulo 7, Esteban. Si los líderes religiosos habían aceptado a Jesús como su Mesías, Jesucristo estaba parado. Y muchos enseñan que estaba parado porque estaba listo a venir. Ahora, entonces pudiera venir Jesucristo en este entonces. Parece que por esta razón estaba parado. Algunos están muy en contra de eso. Dicen, yo no creo que pudiera pasar esto. Otros dicen que sí, porque no hay otra razón que había de pie el Señor Jesucristo. Esto se llama la teoría de posponimiento o algo así. Yo tengo otro video en YouTube acerca de esto. Pero leyendo la Biblia me parece muy probable que sí pudiera venir el milenio en aquel entonces, si hubieran aceptado. Pero rechazaban la predicación de Esteban, rechazaban a Mesías Jesucristo otra vez. Por esto Jesús dijo, ok, ya vamos con Pablo, ya vamos con toda la iglesia, y ahí más adelante será la tribulación. Había un hombre que se llamaba Daniel. Daniel nos habla de la profecía de 490 años. Y dice que vendrá el Mesías después de tanto tiempo. Y él lo tenía, esta profecía de 483 años más 7. Y dice que es la profecía de 70 semanas. Y una semana de años. Entonces, si esta es la verdad, miramos nosotros que Dios está poniendo el último 7 años aquí. Esto será los últimos 7 años de la profecía de Israel. Y porque ellos habían rechazado, nosotros tenemos este tiempo de la iglesia, en que nosotros podemos ser salvos hoy en día, gracias a Dios. Pero si era de otro lado que pudiera venir Cristo en aquel entonces, como estaba de pie, estuve pensando el otro día, ¿cómo pudiera pasar esto? Aquí tenemos el ministerio de Juan, después comenzó Jesús su ministerio. Sabemos que el ministerio de Jesús era 3.5 años.
Cuando predicó Esteban era más o menos un año después de resucitó Jesucristo. Esto será 4.5 años. Faltamos los últimos 7 años. Algunos han pensado quizás 2.5 años aquí, y entonces ahí están 7 años. Y Dios pudiera contar el ministerio de Juan, Jesús y los apóstoles como la 70ª semana, y allí pudiera comenzar el milenio. Entonces esto será la tribulación. La tribulación era en aquel tiempo si habían aceptado bajo la predicación de Esteban. Y por esto estaba parado el Señor, porque estaba listo a venir en su reino, pero le rechazaron. Y las profecías de Dios tienen que ser cumplidas, ¿verdad? Entonces quizás, y yo le digo quizás, porque yo no quiero dogmáticamente enseñar esto, solo una posibilidad, pienso es que Dios pudiera contar la 70ª semana durante este tiempo. Pero rechazaron a Esteban, por esto ya extendió Dios por casi 2.000 años el tiempo de la iglesia, y todavía falta, no era contada la 70ª semana de Daniel. Por esto pongamos en el futuro. ¿Me entiendes? Es una buena pregunta y yo pienso que es muy interesante. Y muchos preguntan esto porque cuando leen la Biblia y ellos miran que Jesús vino, y en su ministerio Jesús predicó mucho del reino y de su reino. Pero vino el reino de Jesús, solo la espiritual. El reino espiritual, no su reino físico. Esto es su reino. Entonces yo pienso que Dios tenía todo planeado, en que lo que ellos hacen, depende de lo que hacen, puede pasar por así o puede acontecer así. Dios tenía que morir, venir la primera vez como cordero, pero Él pudiera regresar como caudillo, podemos decir, a Armagedón. Pero Él dejó a Israel escoger la opción, si ellos querían aceptar y comenzar el milenio, o si ellos querían rechazar. Y porque rechazaron, pues aquí es nuestro perfil. Pero yo pienso, por leer la Biblia, que pudiera pasar aquí, en esta forma, y por esto leímos en capítulo 7 de Actos o Hechos, que Dios estaba de pie. Ahora, esto no es de la salvación, ¿verdad? No importa si crees en esto o no, pero a mí, cuando leo la Biblia, yo pienso en estas cosas. Quizás pudiera pasar así. Y pudiera pasar así si hubieran aceptado. Entonces, esto era la pregunta. ¿Pudiera venir el reino de Dios, o el reino del cielo, el milenio, en el tiempo de los apóstoles? Pienso que sí. Si hubieran aceptado la predicación de Esteban, ahí estaba parado en el cielo. No hay otro lugar en la Biblia que dice que Jesús está parado. Tenemos otros versículos que dicen que Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre, en el cielo. Pero aquí ya está parado. ¿Por qué? Quizás listo regresar, pero rechazaron la última vez los fariseos, y por esto entonces se sentó el Señor. Buena pregunta, buena pregunta. Como le digo, ¿verdad? Necesito para poner aquí a explicar. Ya no puedo explicar esto allí en el bosque sin mi pizarra blanca, ¿verdad? Otra pregunta que me han dado es esto. Pregunta, don Roberto, ¿por qué dicen algunos que Elías ha de venir antes del Mesías? ¿Por qué, don Roberto, dicen algunos que tiene que venir Elías antes que el Señor? Pues es algo que dicen, y sí, dicen porque la Biblia dice. Vamos a Malaquías, capítulo 4. Malaquías, capítulo 4. ¿Por qué dicen algunos que Elías tiene que venir antes que puede venir el Mesías? Bueno, vamos a Malaquías 4:5, porque ahí leímos, Dios está hablando. He aquí yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día del Señor grande y terrible. ¿Cuál día es? Pues esto es Armagedón, antes que viene el milenio. El Armagedón es el día horrible que Dios va a destruir sus enemigos, ¿verdad? Pero dice que Dios va a enviar a Elías antes
de esto. Entonces, en la tribulación tiene que venir Elías. Versículo 6. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y con destrucción hierra la tierra. Entonces, el propósito es enviar a Elías en el tiempo de la tribulación para que él pueda apuntar a todos, Elías, a Jesús como el Mesías. Entonces, la Biblia claramente dice que Dios va a enviar a Elías antes del día del Señor, o antes que viene Armagedón y después en su reino. Una vez tenía yo una novia en el norte de los Estados Unidos, en Michigan. Ella vivía muy cerca de Detroit, la ciudad muy grande de Detroit. Y yo tenía que manejar mi carro allí a veces a visitarla. Era como 16 horas en carro, muy lejos. Pero una vez estaba muy cerca de la fiesta de la Pascua y ella me contó que había una familia de judíos que van a tener su cena de la Pascua y habían invitado a ella y a mí, su novio, a ir a esta cena. Y yo dije, wow, con ganas me gusta ir porque yo quiero saber cómo hacen los judíos en su cena de la Pascua y escuchar y ver sus costumbres y todo. Entonces nosotros fuimos y visitábamos una familia bien bonita, una familia de judíos en una casa bonita, bien vestidos todos. Y estábamos ahí comiendo y yo tenía muchas preguntas. Ay, ¿por qué hacen así? ¿Por qué hacen esto? Y una cosa divertida, ¿verdad? Es que estuve en el Instituto Bíblico en aquel entonces, todavía en la Universidad Bíblica, y estuve estudiando hebreo. Y ellos tenían su libro, y en un lado era todo en inglés y el otro lado en hebreo. Y alrededor de la mesa fueran, y cada uno tenía su libro, y tenía que leer de un lado al otro. Y si pudieran leer bien en hebreo, leyeron de hebreo. Si no, leyeron de inglés. Y llegó a mí, y yo estuve en la escuela, como le digo, ¿verdad? En el Instituto Bíblico, entonces estuve estudiando hebreo. Entonces yo dije, pues, ¿puedo leer yo en hebreo? Y dijeron, oh, sí, puedes. Si puedes leer en hebreo, sí, vaya. Entonces yo empecé, Baruch atah Hashem Adonai Baruch Shabbat. Y a terminar de leer la página, yo pensé, yo hice muy bien. Y yo dije, ¿y qué tal? ¿Ah? Y la gente me dijeron todos, mejor que lees en inglés. Entonces pensé que he aprendido mucho de hebreo, pero mi pronunciación era muy fea y dañó los oídos, ¿verdad? Y entonces yo sentí muy bajo en aquel entonces, y la próxima vez leí en inglés. Pero era muy interesante estar aquí con esta familia y mirando las costumbres que tenían. Y estábamos nosotros comiendo cuando la mujer de casa dijo, ahora tengo que hacer esto. Y ella tenía vino y yo no tomé vino. Yo dije, no, yo no quiero vino, gracias, solo agua para mí. Pero ella tomó vino y puso en una copa. Y ella dijo, ya me voy y ya regreso para continuar. Entonces ella se fue y nosotros estábamos sentados esperando. Nadie habló. Y yo dije, ¿y a dónde va? ¿Y por qué va? ¿Qué está haciendo ella? Y me contaron que ella salió con una taza una copa de vino. Y ella se fue a la puerta de la casa, abrió la puerta y puso allí afuera la copa de vino. Y regresó a la mesa. Y me contaron ellos que ella lo hizo para Elías. Todos los judíos creen que Elías, que Elías va a venir algún día. Porque la Biblia dice en Malaquías que sí va a venir. Y están esperando los judíos. Y cada Pascua, cuando tienen su cena, ellos dan una copa de vino afuera de la casa. Y dicen, cuando él llega, y él va a llegar, ahí tiene algo para tomar. Qué interesante, ¿verdad? Entonces ellos mismos, los judíos, piensan que vendrá aquel profeta Elías. Espero que él no toma, ¿verdad? Porque si él visita cada casa de los judíos, pues él va a estar borracho, ¿verdad? De tomar tanto vino. Pero espero que no lo toma, ¿verdad?
Pero los judíos entienden y están buscando a Elías, porque la Biblia da la profecía que ha de venir Elías antes de la batalla de Armagedón y del milenio. Buena pregunta, buena pregunta. Otra pregunta que me han preguntado es esto. Don Roberto, ¿fue Juan el Bautista Elías? Esa es una pregunta, quizás para algunos esto es una pregunta que nunca han escuchado, ¿verdad? Pero esa es una pregunta que viene de leer la Biblia, porque la Biblia habla un poco de esto. Nunca puedo olvidar yo la primera vez que visité a Honduras. Allí estuve en Honduras por casi 3 meses, la primera vez que visité en 1998 con otro hermano. Y el otro hermano tenía allí en Honduras un amigo que era un pastor. Y él tenía su tierra fuera de la ciudad con ganados y todo. Y me llevó allí a conocer. Y era muy bonito y estábamos platicando, el pastor y yo. Se llamaba Hermano Perfecto. El único hombre perfecto que he conocido yo, porque su nombre era perfecto. El hermano perfecto era pastor y él quiere siempre hablar conmigo de la Biblia. Y nosotros teníamos buen tiempo de comunión hablando, preguntando. Y me preguntó, ¿y era Juan Bautista Elías? Y yo recordé, me enseñaron de esto en el Instituto Bíblico. Sí, entonces ya vamos a estudiar esto. Y empezamos nosotros a tener un estudio bíblico con esta pregunta. Entonces era la primera vez que escuché esta pregunta de otro. Aunque que en el Instituto Bíblico me enseñaron, pero otro me preguntó, ¿era Juan Bautista Elías? ¿O por qué? ¿Por qué preguntó esto? Vamos a Mateo 17, porque está hablando Jesucristo diciendo algo. Y esto es una pregunta interesante porque también muestra que era posible que pudiera comenzar el milenio aquí otra vez. Por medio de esta pregunta miramos también que pudiera venir Cristo antes, si habían aceptado todos a Él. Pero Mateo 17, 10 al 13, mire lo que dice. Jesucristo está hablando. En versículo 11, respondió Jesús. Pero 10, aquí tenemos la pregunta de los discípulos. Y 17 días dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es menester que Elías venga primero? 11, y respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Mas os digo que Elías es ya venido y no le conocieron. Antes hicieron en él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Versículo 13. Los discípulos entonces entendieron que les hablaba del Juan el Bautista. Aquel pastor en Honduras leyó esto y dijo, yo leí la otra noche esto y estuve pensando, ¿es posible que Juan Bautista era Elías? ¿Cómo pudiera ser? Porque Juan era diferente hombre que Elías. Entonces yo dije, bueno, buena pregunta. Vamos a ver otro lugar en la Biblia, porque Cristo sí da la respuesta de esto. Mateo 11, 7. Mateo 11, 7 hasta 14. Y como ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a las multitudes, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña que es meneada del viento? Jesucristo empieza a predicar de Juan. Y dice, ¿o qué saliste a ver? Versículo 8, un hombre vestido de ropas delicadas. He aquí, los que traen ropas delicadas en las casas de los reyes están. Mas ¿qué saliste a ver? Profeta, ciertamente os digo, y más excelente que un profeta. 10, porque este es de quien está escrito, aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, que aparejará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que son nacidos de mujeres no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, mas el que es menor en el reino del cielo mayor es que él. Ahora versículo 12. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino del cielo sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mas todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron.
Ahora versículo 14. Oigan muy bien a las palabras de Jesús. Y si quieres recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Una cosa interesante. Jesucristo dice, si quieres recibirlo, sí, entonces Juan es Elías. Todo depende si ellos recibieron algo. Bueno, miramos que apedrearon a Esteban. Los fariseos, los líderes religiosos de Israel, rechazaban, no querían recibir a Jesús. Por esto no salió así. Dios dijo, ok, a los gentiles voy con el evangelio. Y más en el futuro regresó a Israel y Elías. Pero si hubieran aceptado a Jesús como su Mesías, entonces Dios pudiera aceptar a Juan como si fuera Elías. Porque tenemos la promesa y la profecía en Malaquías que Elías tiene que venir antes del reino. Entonces Jesucristo está diciendo, si me recibes como Mesías, Juan era Elías. Ahora, ¿cómo puede ser Juan Elías cuando Juan es una persona y Elías es otra persona? ¿Cómo pudiera pasar esto? Muchos dicen, yo no entiendo esto, no entiendo de ninguna manera. Ok, vamos a Lucas capítulo 1, versículos 16 y 17. Jesucristo nos enseña claramente. Y no hay confusión cuando miramos las palabras de Jesús. Lucas 1, 16 y 17. Mire lo que dice. Lucas 1, 16. Dios está hablando aquí de Zacarías y Elizabeth, la mamá de Juan. Entonces está hablando de Juan el Bautista. Y dice versículo 16. Y muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos. Y Él irá delante de Él en el espíritu y poder de Elías, para convertir los corazones de los padres y a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor pueblo perfecto. Entonces Juan vino en el espíritu y poder de Elías. Y así pudiera Dios aceptar a Juan como Elías si ellos hubieran aceptado aquí a su Mesías. Y pudiera decir, Juan vino en el poder del espíritu de Elías, entonces ya está cumplida esta profecía de Malaquías y ya pudiera comenzar el milenio. Pero ¿qué tal? Rechazaron. Entonces aquí es la línea en que vivimos nosotros ahora, y todavía futuro tiene que venir Elías. Pero pudiera ser Juan Bautista Elías si habían recibido a su Mesías. ¿Lo ve? ¿Ves claramente? Yo lo veo, ¿verdad? Juan vino en el espíritu de Elías. Bueno, otra pregunta que muchos me preguntan, y me gusta hablar de esto, ¿verdad? Es muy divertido para mí hablar de las cosas más profundas de la Biblia, ¿verdad? Pero me gusta hablar de eso. Pero otra pregunta que me preguntan muchos es esto: don Roberto, ¿quiénes son los dos testigos en que Dios habla, o de que habla Dios en Revelación 11? O vamos a Revelación capítulo 11. Ya sabemos que uno tiene que ser Elías, ¿verdad? Porque ya está la profecía. Dios dice que va a enviar a Elías antes que viene Armagedón y el reino. Entonces pienso que uno es Elías, sin duda. Pero Revelación capítulo 11, versículo 1 al 6, leímos de los dos testigos. Y fueme dada una caña semejante a una barra, y el ángel se puso de pie, diciendo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Y pero echa fuera el patio que está fuera del templo, y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y pisarán la santa ciudad 42 meses. ¿Okay? Esto está hablando del tiempo de la tribulación, en que los judíos están en su templo, adorando a Dios en su templo, otra vez en Jerusalén. Versículo 3. Y yo daré poder a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos son las dos olivas y los dos candeleros que están de pie delante de Dios de la tierra. 5. Y si alguno les quisiera dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiera dañar, así es necesario que él sea muerto.
Estos tienen potestad de cerrar el cielo y no llueve en los días de la profecía, y tienen potestad sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga todas las veces que quisieron. Interesante, miren lo que pueden hacer. De su boca sale fuego, ¿y qué hace? Pues el fuego devora a los enemigos y están destruidos. Bueno, yo sé que esto es algo similar que pasó con Elías. En 2 de Reyes 1:12, mirando allí a Elías, venían algunos de un ejército contra de él, y él llamó del cielo fuego y devoró, como era 50 diferentes soldados. Y sabemos entonces que esto sí corresponde con Elías. También vamos al libro de Jacobo. El libro de Jacobo dice también que los dos testigos tienen poder cerrar el cielo que no llueve. Y en el libro de Jacobo, algunos dicen Santiago, pero es Jacobo, capítulo 5, versículos 17 y 18, claramente miramos quién hace esto, es Elías. Jacobo o Santiago 5:17, Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó fervientemente que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces claramente veo que uno de los dos testigos tiene que ser que Elías es uno. ¿Y de qué del otro? Pues el otro en Revelación capítulo 12 dice que el otro puede cambiar, tiene potestad de las aguas para convertirlas en sangre, o cambiar agua a sangre, y herir la tierra con plaga. ¿Quién en la Biblia cambió agua a sangre y tenía plagas? Oh, ya recuerdo, Moisés. Había uno que se llamaba Moisés. Y Moisés, lleva acento ahí, ¿verdad? Moisés. Bueno, no es Moisés, olvido dónde lleva el acento. Pero Moisés era uno que tenía este poder. Vamos a Malaquías 4 otra vez. ¿Es posible que los dos testigos son Elías y Moisés? Malaquías 4, 5 y 6 leí de Elías, pero ¿sabes quién está en el contexto? El versículo anterior, versículo 4, dice Moisés. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y ahí es donde está el acento sobre la E. Entonces, Moisés, ¿es posible que Moisés puede ser uno de estos dos testigos? Anteriormente leímos Mateo 17, empezando el versículo 10 hasta 13. Y yo no leí versículo 1 y adelante, porque yo quería regresar. Si puedes, por favor, vaya conmigo a Mateo 17, 1 al 4, porque allí claramente nos muestra la Biblia dos hombres juntos. ¿Y sabes quién son? Moisés y Elías. Mire lo que dice Mateo 17:1. Y después de 6 días Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los lleva arriba a un monte alto aparte. Esto es el monte de transfiguración. Y fue transfigurado delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces respondiendo Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es que nosotros estamos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tabernáculos para ti, uno para Moisés y uno para Elías. Y estando aún hablando él, he aquí una nube resplandeciente los cubrió, y aquí una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual estoy muy complacido, a él oíd. Aquí, en el ministerio de Jesús, miramos que Jesús estaba en el monte en que Moisés y Elías aparecieron a él. ¿Y hasta cuándo? Nos enseña cuándo era. Cerca de la fiesta de tabernáculos, en que ellos construyen un tabernáculo.
Entonces es muy interesante cuándo era y quién era que apareció a Jesús. Entonces yo enseño y yo pienso que los dos testigos sin duda son Moisés y Elías. Otros dicen, no, es Moisés y Enoc. Bueno, está bien si tú piensas esto, pero yo no lo veo. Tú tienes que tener a alguien que es un tipo de la iglesia, ¿verdad? Algunos dicen, y está establecido a todos los hombres morir una vez, y después de esto el juicio, y dicen, todos tienen que morir. Bueno, Enoc nunca murió, fue llevado al cielo. Es un tipo de el rapto. Y cuando viene el rapto, nosotros que somos vivos, seremos arrebatados. Ya no vamos a morir. Entonces, él era tipo de nosotros. Pero por esto yo no digo que era Enoc y Elías. Yo pienso que es claramente Elías y Moisés. Porque claramente miramos en Mateo 17. Aparecieron ya. Y no sé de qué hablaron con Jesús. Que quizás Jesús dijo, bueno, quizás estamos cerca de la tribulación si me aceptan. Si no, pues será aquí que tienes que regresar. No sé. Yo me gustaría estar ahí, ¿verdad? Cuánto que quiero estar ahí escuchando a ellos hablando. Pero ni estuve, ¿verdad? Solo sé que estaban los dos, Moisés y Elías, allí en el monte con Jesús. Y yo pienso que estos son los dos testigos. Yo tengo un video en inglés, no sé si he hecho en español todavía, pero en inglés tengo un video sobre quiénes son los dos testigos en YouTube. Bueno, otra pregunta. Eso es otra pregunta. Algunos preguntan de Juan Bautista. Y me preguntan, don Roberto, ¿por qué bautizaba este Juan el Bautista? ¿Para qué es el bautismo en agua? ¿Y por qué comenzó él con esto? Bueno, él no comenzó. En el Antiguo Testamento los levíticos tenían que limpiarse. Era como bautismo, como una limpieza de agua. Miramos esto, pero Juan mismo nos enseña el por qué él bautizó. Y yo pienso que es importante que sabemos por qué bautizó Juan Bautista. Hoy en día tenemos gente que son de diferentes denominaciones que mientan. Y ellos dicen, hay que bautizar en agua para ser salvo. Juan dijo, y nosotros somos seguidores de Juan, entonces para ser salvo hay que bautizarse en agua. No, la Biblia no enseña así. El ministerio de Juan era de judíos para judíos. Ya no estamos en el ministerio de Juan, estamos aquí en el ministerio de Pablo. Estamos muy, muy alejados de esto. No entiendo cómo pueden decir algunos, somos bautistas y comenzó nuestra religión con Juan el Bautista. No, comenzó con Jesús. Él es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo uno puede decir que los bautistas empezó con Juan? Ni idea, no entiendo eso. No, él, solo su ministerio era para judíos. Es interesante cómo algunos quieren pervertir la palabra de Dios y enseñar cosas que no deben enseñar. Pero ¿por qué hizo su bautismo Juan el Bautista? En Juan capítulo 1, versículo 31, bueno, empezando el versículo 30, él nos dice claramente el por qué él bautizó. Juan 1:30 dice, este es aquel, hablando de Jesús, de quien yo dije, tras mí viene un varón el cual es preferido antes que yo, porque era primero que yo. Y versículo 31 dice por qué él bautizó. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel. Por eso vine yo bautizando en agua. ¿Para qué bautizó en agua? Para Jesús. Para decir a Israel, mire quién viene. El rey de Israel viene. Límpiate. Hay que estar limpio porque va a estar en la presencia de su rey. Entonces bautízase porque el rey viene. Estaba haciendo esto Juan el Bautista porque él estaba esperando para decir, aquí está. Y leímos ahí en adelante, esto es que pasó. Vino el Señor Jesucristo y dice, mire ahí el Cordero de Dios. Entonces cuando vino el Señor Jesucristo, él dijo, así es. Entonces la razón que viene Juan Bautista predicando es para que fuese manifestado a Israel el Mesías. Para que él pudiera decir, aquí es su Mesías. Él era el mensajero, él era
aquel que enseñó de eso. Él bautizó en agua. Ahora, vamos a Actos capítulo 1. Algunos hoy en día piensan por esto hay que bautizar en agua para ser salvo. No, el agua no nos salva. Somos salvos ahora nosotros por la fe y es la sangre de Cristo que nos limpia de todos los pecados. Y en Actos o Hechos capítulo 1, Jesús está hablando y mire lo que dice Jesús en Actos 1. Jesucristo dice en versículo 5, porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Entonces bautizó en agua Juan, pero el bautismo más importante es el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros recibimos el Espíritu Santo, según el apóstol Pablo, al instante de creer el Evangelio. Y somos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, no es el bautismo en agua que nos salva. No somos salvos por esto. Es por la sangre y fe que somos salvos. Eso es algo muy importante. Y mire el contexto interesante aquí, ¿verdad? Versículo 6, preguntaron, Señor, ¿restituirás en este tiempo el reino al Israel? Y él les dijo, versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su propia potestad. Mire, puede pasar así o puede así. Todo depende en cómo Israel hace. Si acepta, si recibe, qué bien, yo estoy parado, listo a regresar, comenzar mi reino. Si no me aceptan, y esto es lo que pasó, entonces ya va a extender mucho más tiempo, casi 2000 años, para que puedan ser salvos los gentiles. Y allí es cuando viene Elías y Moisés. Y aquí es cuando empieza la tribulación después del rapto. Entonces es muy interesante. Bueno, no estoy en contra del bautismo en agua, pero yo solo quería enseñarle que no es lo que salva. No somos salvos en agua, ¿verdad? Somos salvos por fe. Bueno, tenemos dos preguntas más y tengo que ir un poco rápido, ¿verdad? Esta pregunta es así. ¿Piensas tú que podemos saber lo que es la fecha del rapto? ¿Podemos saber cuándo vendrá el rapto? Así es la pregunta. Wow, es buena pregunta. Y esta pregunta, muchos están preguntando hoy en día. Yo he escuchado muchos preguntando, ¿cuándo vendrá el rapto? ¿Y qué piensas? ¿Podemos saber exactamente cuál fecha será? Bueno, muchos inmediatamente quieren levantarse y decir, nunca jamás podemos saber la fecha. Nadie jamás puede saber. Y basen su verdad, o basen su respuesta en Mateo 24:36. Mateo 24:36, Jesucristo está hablando y Jesucristo dice, mas de aquel día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. Y muchos dogmáticamente dicen, nadie puede saber porque ahí dice Jesús, nadie sabe. Entonces, nadie sabe, cállese, nunca hablas más de esto. Pues tenemos problema. ¿Cuándo dijo esto el Señor? El Señor dijo esto en su ministerio antes que muriera en la cruz, mientras que Él estaba en la tierra. Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Cuando resucitó el Señor Jesucristo, ¿qué piensas tú? ¿Habló con Dios Padre? ¿Sí o no? ¿O solo se sentó y miró a Dios Padre y hizo así, y Dios Padre hizo así, y nunca hablaron uno al otro después? No, cuando está diciendo que nadie sabe el día ni la hora, Jesús dice aquí en la tierra. Y dice que solo Dios Padre sabe. Al resucitar de los muertos, subió al cielo y habló con Dios Padre. ¿Y sabes qué pasó? Dios Padre le reveló mucho. Y nosotros tenemos hoy en día un libro que se llama el libro de Revelación. Quiero que leas conmigo los primeros 3 versículos de Apocalipsis o Revelación. Mire lo que dice. La revelación de Jesucristo. Estamos en versículo 1 de capítulo 1. La revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para manifestar a sus siervos de las cosas que deben suceder presto.
¿Ok? Leímos otra vez. La revelación de quién? De Jesucristo. La cual Dios, ¿quién? Dios Padre. La cual Dios Padre le dio para manifestar a su siervo. Le dio. ¿Dio a quién? A Dios Hijo. Entonces, después de resucitar, Dios Padre dijo a Dios Hijo, mire, tú tienes que decir a este hombre Juan todo lo que voy a decir. Porque yo te voy a enseñar a tú lo que él necesita saber, para que todos puedan saber de las cosas que deben suceder presto. Aún más dice versículo 2, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de las cosas, de todas las cosas que vio. Bienaventurado el que lea y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Ok, entonces nos dio el libro de Revelación. Y es profecía. Como era profecía el libro de Daniel en el Antiguo Testamento, el libro de Revelación es profecía del Nuevo Testamento. Daniel dijo, tiene 490 años hasta que viene el Mesías, y en realidad solo 483, porque será otro 7. Entonces, si uno estaba viviendo en el tiempo de la ley, él pudiera leer las palabras de Daniel y añadir y saber cuándo vendrá el Señor, viene la primera vez. Él pudiera entender exactamente hasta el día de cuándo vendrá el Señor Jesucristo por esa profecía. ¿Es posible que en el Nuevo Testamento está contenido en el libro de Revelación el tiempo de cuándo vendrá otra vez el Señor Jesucristo al rapto? Es muy interesante que dice en el libro de Revelación, y hay 1260 días, y hay 1335 días, y hasta días da Dios en esa profecía. ¿Es posible que podemos saber la fecha? Ahora, yo no estoy diciendo que sé cuál fecha es, todavía ni idea. Pero pienso que si Dios dio en el Antiguo Testamento hasta cuándo vendrá, pienso que posible en la Biblia está escondido la fecha de cuando viene la segunda vez. Alguien me enseñó este versículo, Revelación 3:3, y estuve un poco espantado, ¿verdad?, cuando lo leí. Mire lo que dice Revelación 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo, y arrepiéntate. Que si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. Oiga bien lo que dice. Si no, mire lo que dice. Si no velares, a ver si lo escribí bien. Si no velares, no sabrás. ¿Es la hora o el hora? ¿A qué hora? Bueno, ¿a qué hora? Ok. O bueno, si miramos al otro lado de esto, si velares, ¿qué tal? Entonces sabrás, ¿verdad? Si dice que si no estás mirando o velando, ya no vas a ver. Al revés es, si estás velando, si velares, entonces sabrás. Quizás está diciendo la palabra de Dios que si estamos leyendo la Biblia y buscamos, que quizás podemos llegar. Uy, ¿sabes qué? Pienso que vendrá en esta fecha. Y podemos ver la fecha. Ahora, yo no digo que sí sé. Algunos me han preguntado, don Roberto, ¿cuándo vendrá el Señor Jesucristo? Y yo nunca he puesto una fecha firme en que yo digo, así ha dicho el Señor que vendrá en tal fecha. No. Hice algunos videos en que yo dije, algunos están pensando en esta fecha, ahora tal fecha, ni idea yo. Pero solo quiero que sepas que ellos están pensando quizás esto porque la Biblia dice. Pero nunca puse firme yo una fecha. Y no quiero hacerlo porque yo no quiero ser equivocado. La única manera sé yo poner una fecha y no estar equivocado es decir así. El Señor Jesucristo viene. ¿Sabes cuándo viene? Él viene cuando viene. Bueno, cuando viene yo puedo decir,
Sí, correcto fui. Estuve correcto porque Él vino cuando yo dije que va a venir. Cuando viene, y ya vino, ¿verdad? Pero ya no he puesto ninguna fecha, ¿verdad? Entonces yo tengo miedo poner fecha porque yo no quiero estar equivocado. Pero quiero que leas conmigo una cosa interesante. Hebreos 10:25. Mira lo que dice Hebreos 10:25. No dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. La Biblia dice que podemos ver el día mientras que está acercando. Y dice que podemos ver el día. Este es el día que... Entonces yo no sé si podemos exactamente poner exactamente la fecha del rapto ahora. Pero leyendo la Biblia yo pienso que quizás, ¿ok? Solo digo yo, quizá. Mientras que estamos acercando más y más, que quizás un día antes, o 2 días antes, o una semana antes, por medio de leer la palabra, quizás Dios nos va a revelar. Y será tan claro que todos los cristianos van a decir, pienso que es en esta fecha. Y yo pienso que Dios está haciendo todo conforme a la profecía. Y en el Antiguo Testamento tenemos las 7 fiestas de Israel. Y todo lo que había hecho Jesucristo, hizo en las fiestas, Pascua y otros, Pentecostés y todo. Pienso que Él va a venir en una de las Pascuas y pienso que lo que corresponde al rapto, pienso quizás es fiesta de trompetas. Porque habla del rapto de la última trompeta. Entonces, para mí pienso que quizás en el futuro fiesta de trompetas. Yo no quiero decir firmemente, ¿verdad? Dogmáticamente. Es solo una pregunta. Y la pregunta es, ¿podemos saber la fecha del rapto? Quizás, pienso que es una posibilidad. Pienso que Dios ha puesto en la Biblia todas las respuestas. Y yo le digo honestamente, no he hallado todavía la fecha del rapto. Ni idea lo que es. Pero pienso que está ahí. Y lo más que estudiamos, y lo más que acercamos, yo pienso que quizás podemos ver. Entonces yo no soy uno que dogmáticamente va aquí y dice, nadie sabe el día de la hora. Y pienso que Dios dio en la Biblia mucha información. Y quizás es posible, quizás. Pero yo no lo he hallado, todavía no. Y pienso que tú tampoco. Entonces, vamos al último, ¿verdad? Algunos me han preguntado, don Roberto, ¿cómo será el rapto? Cuando viene el rapto, ¿qué tal? ¿Cómo será? ¿Qué pasa? ¿Qué acontecerá cuando viene el rapto? ¿Cómo será el rapto? Me gusta pensar en esto, ¿verdad? Yo he pensado mucho en el rapto y exactamente lo que va a pasar y todo cuando viene el rapto. Y estoy seguro de 3 cosas. 3 cosas tienen que pasar. Primeramente será la trompeta, la última trompeta dice. Y entonces escuchamos y vamos a decir, oh, ya escuché esto, ¿verdad? La trompeta. Pienso que Dios por nombre nos van a llamar. Entonces yo voy a escuchar, Roberto Breaker. Y yo voy a decir, wow. Y pienso que también la tercera cosa será Dios diciendo, sube arriba. O súbete, o venite aquí arriba. Porque esto miramos en la Biblia cuando Dios apareció a otros, pues así dio su nombre primero y dice súbete aquí o ven acá o algo así. Entonces yo pienso que la trompeta, nuestro nombre, vamos a escuchar y Dios da su voz en que dice venite o venga. Pero esto será para nosotros que somos cristianos. ¿Qué va a pasar aquí en la tierra? Bueno, cuando resucitó el Señor Jesucristo aquí, leímos algo muy raro en el libro de Mateo. Mateo 27, versículo 50. Quizás esto nos enseñe de cómo será el rapto. Quizás es algo similar que lo va a pasar, porque en este tiempo, al resucitar Jesús, resucitó con él los santos del Antiguo Testamento. Y aún más, mire lo que dice, Mateo 27, 50 hasta 53. Mas Jesús, habiendo otra vez clamando con grande voz, entregó el Espíritu.
Así murió el Señor Jesucristo en la cruz por nuestros pecados. 51. Y aquí el velo de tiempo se rompió en dos, de abajo, de alto a abajo. Y la tierra tembló y las rocas se hendieron. Mira versículo 52. Y los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Wow, resuena como el rapto, ¿verdad? 53. Y salidos de los sepulcros después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Levantaron de aquí y empezaban a caminar en sus cuerpos glorificados, apareciendo a otros. Esto era después que Él resucitó, después de 3 días. ¿Por cuánto tiempo? Jesús, 50 días después, es cuando Él por fin regresó otra vez, según Actos capítulo 1, y Él en las nubes subió. Entonces, pero después de otro domingo, entonces estos será días, entonces quizás 40 días caminaban los que resucitaron. Quizás no tanto tiempo, quizás 3 días, quizás, quién sabe, horas, no sé. Pero una cosa que sé, dice que ellos se levantaron y aparecieron a muchos. Estuve pensando en esto y hablando con mi esposa, pensando, ¿qué tal si algún día que si levantamos nosotros y mira a mi esposa y escuchamos, escuchamos una trompeta, ¿verdad? Porque el rapto es el último trompeta. Si habla del último, que quizás hay uno antes, ¿verdad? Y algunos han pensado, ¿qué tal si es igual el rapto? Y que los que están muertos en Cristo levantan primero y se aparecen a otros por algún rato. ¿Qué tal si escucho una trompeta y yo digo a mi esposa, wow, quizás el rapto viene? Y ahí abajo, ahí en la puerta, está tocando la puerta, yo voy abajo y ahí está mi padre. Mi padre se falleció hace 8 años atrás. Y él está de aquí 10, 15 millas en el cementerio. ¿Qué tal si ya sale su cuerpo y él empieza caminando y viene aquí mismo? Y dice, hijo, ¿sabes qué? Resucité y Jesús vendrá muy pronto. Qué bonito será. Ni idea, solo sé lo que dice la Biblia en Mateo, lo que pasó en el tiempo de Jesús. Pero aquí viene el rapto y quizás vienen y levantan. Vamos a 1 Tesalonicenses. Algunos no han pensado muy bien, pienso yo, en el rapto, pero otra cosa que quiero decir es que cuando viene el rapto, piense bien en lo que va a pasar. En el rapto, aquí, si tú has muerto en Cristo como cristiano, aquí está su cuerpo. Su alma está aquí en el cielo. Entonces es el cuerpo que se levanta. Y cuando viene Cristo al rapto, viene con su alma y el alma va a meterse dentro del cuerpo, pero será cambiado a un cuerpo glorificado. ¿Ok? Entonces los que son salvos y muertos ya están enterrados en el sepulcro. Imagínense cuando abre. Algunos han pensado que será como bombas, porque 6 pies de tierra, ¡pum!, explotará para que sale este cuerpo. Imagínense si alrededor del mundo esto pasa. Será un desastre, ¿verdad? ¡Pum! A una vez todos estos sepulcros alrededor del mundo de gente que fueron salvos explotan la tierra y salen de ahí. Estaría un tiempo muy interesante. Grandes hoyos alrededor del mundo de los salvos. Y otra cosa muchos no han pensado es esto. Cada hombre tiene adentro de sí 5 o 6 litros de sangre. Pues tú puedes comprar 2 litros, ¿verdad?, de Coca-Cola. Bueno, cómprate 3 de estos y vaya a echar fuera todo y echarlo para ver cuánto va este líquido. Así será cuánto líquido que está dejado atrás al rapto. La Biblia dice que la carne y la sangre no pueden heredar este reino de Dios. Entonces yo imagino que cuando viene el rapto, mi cuerpo será cambiado a un cuerpo glorificado, pero mi sangre dejado aquí.
y yo sé que mi ropa no va a salir. Entonces, cuando viene el rapto y yo me voy, aquí dejo atrás toda mi sangre, toda mi ropa, todos mis anillos y cosas así, cadenas, cosas aquí, joyería que tiene uno. Y imagínense, los que no son salvos ya van a venir y decir, ¡tanta sangre! Y ya van a estar muy locos cuando miren lo que va a pasar. Será un gran desastre para los que están dejados. Pero nosotros que somos salvos, buen día, porque salgamos de este horrible mundo de pecado y llegamos con Cristo al cielo, donde no hay pecado, en cuerpos glorificados, y que nunca podemos pecar. Amén. Bueno, 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 dice: pero tampoco, hermanos, quiero que ignoréis acerca de los que duerman, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús, traer su alma. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos y habemos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que duerman. Porque el Señor mismo, con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, ¿cuánto tiempo hay entre versículos 16 y 17? Horas, días, quién sabe. Pero después que ellos resucitan, y en aquel tiempo con Jesús resucitaron y aparecieron a muchos, caminando. Wow. Pero dice, después nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Bueno, así es. Ya hemos terminado. Siempre me gusta terminar con el Evangelio. 1 Corintios 15, 1 al 4. El Evangelio es como Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Derramó su sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Derramó su sangre por nosotros. Hay que confiar en esta sangre para ser salvo. Pues así es, parte 4 de preguntas y respuestas. Nos vemos el otro domingo y voy a tener más preguntas, ¿verdad? Gracias por todo. Dios te bendiga. Adiós.